Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo diferencial en vivo. En esta ocasión vamos a estudiar un tema bien interesante que es la continuidad de una función en una variable. Vamos a tratar de ver 3 ejemplos clásicos sobre continuidad de una función. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto por si deseas ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Comenzamos entonces, muchachos, copiemos ahí continuidad. ¿Qué es eso de la continuidad? En clases pasadas habíamos estudiado lo que era funciones, álgebra de funciones, habíamos estudiado lo que eran límites, ¿sí? Límites también de una función en una variable. La continuidad de una función, vemos como un título, tiene que ver algo relacionado con el límite de la función. Entonces, continuidad. Cuando hablamos de continuidad, pues como su nombre lo indica, tiene que ver con algo continuo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tracemos ahí un plano cartesiano, por ejemplo, en el primer cuadrante, como el caso general. Cuando hablamos de continuo, ¿sí? Gráficamente podríamos expresarlo como si tratáramos de graficar una función en un solo trazo. Por ejemplo, pues así intuitivamente, es que yo tengo una curvita y la puedo dibujar en un solo trazo, ¿sí? Sin levantar la mano, digamos acá, ¿sí? Sin mano alzada, sino de una. Eso es lo que se refiere gráficamente la continuidad, ¿sí? Entonces hacemos ahí esa gráfica como ilustración de continuidad gráfica, pero queremos hacerlo analíticamente, hacer una descripción analítica de la continuidad de una función en una sola variable. Para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Consideremos, digamos, un punto sobre el eje X, un punto de coordenadas X sub 0. Aquí. Entonces queremos analizar la continuidad de esta función en X sub 0. Seleccionen ahí un punto, muchachos, sobre el eje X y queremos analizar la continuidad. ¿Cómo definimos matemáticamente la continuidad? Entonces decimos, dada una función y igual a f de x, digamos que esta es la función, y igual a f de x. Entonces, dada una función y igual a f de x. Y un punto sobre el eje x, x sub 0, punto y coma, un punto x sub 0. Así. Se dice que la función f de x es continua en x sub 0. ¿Sí? Vayan tomando apuntes ahí. Se dice que la función f de x es continua en x sub 0 si se cumplen las siguientes condiciones. Entonces son dos condiciones. Condiciones, son dos puntos, ¿sí? Para que la función f de x sea continua, o sea, que tenga continuidad, definición matemática, continuidad, si se cumplen las siguientes condiciones. Primera condición, primero miremos que el límite en x sub 0 tiene que existir, el límite, ¿sí? El límite debe existir, primero que todo, debe existir en ese punto, en x sub 0. Recordemos en la clase anterior cómo se define que un límite existe, el criterio de existencia de un límite. Si no has visto el video sobre límites, lo podrás encontrar en mis clases con fermadrid.blogspot.com en la sección de cálculo diferencial. Ahí podrás encontrar todo lo que tiene que ver con los conceptos de límites, de la existencia de un límite. Ya me hemos dicho lo siguiente, y es que para que un límite exista, el límite por la izquierda, si yo me acerco por la izquierda o si yo me acerco por la derecha a x sub 0, tiene que ser igual, ¿sí? El valor del límite, considerémoslo por acá, por ejemplo, L, como le vimos en la clase anterior, el límite por la izquierda tiene que ser el límite igual al límite por la derecha, es decir, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces, esa es la primera condición, que por ambos lados me acerque un mismo valor sobre el eje Y. Entonces decimos, límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, recordemos con un pequeño signo menos acá, de f de x, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, con un pequeño signo más, de f de x. Entonces, esta es la primera condición. E igual, supongamos que nos dé L, un L mayúscula, igual a un L mayúscula. Esa es la primera condición, que el límite en el x sub 0 debe existir. Límite por la izquierda igual al límite por la derecha. Segunda condición para que una función sea continua, ¿sí? Es que
la función, esta función esté definida en x sub 0, ¿sí? Entonces, el primero, que el límite debe existir, y la otra, la función esté definida. O sea, que tenga, haga parte del dominio de la función esté definida en x sub 0, en x sub 0. Es decir que f de x sub 0 exista, ¿sí? Que yo evalúe la función en x sub 0 y exista. Pero además de que exista, tiene que ser igual al valor del límite, ¿sí? En otras palabras, además, y, coloquémosle ahí, f de x sub 0 debe ser igual también a L, a este mismo valor de L acá. F de x sub 0, si yo evalúo la función en x sub 0, tiene que ser exactamente el mismo valor de L, ¿sí? Para que concuerde y tenga continuidad. Estas son las dos condiciones de continuidad que se pueden resumir de la siguiente manera. Entonces, colóquenle ahí resumen. En resumen, el resumen sería el siguiente, que el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x, el límite, una vez que exista, sea igual a f de x sub 0. Este es como mi gran resumen de las dos condiciones anteriores. Aquí está resumiendo que el límite existe, ¿sí? Y que el valor de la función existe, pero además el límite debe ser igual al valor de la función en x sub 0. Entonces apúntenlo ahí como resumen de criterio matemático, definición matemática de continuidad. Este sería el criterio. Vamos a entonces a aplicarlo. Bueno, y esto si todo es perfecto, esto se dice que la función es continua en el x sub 0 y podríamos definir, por ejemplo, lo que son intervalos de continuidad. Ahorita miramos un ejemplo, definir en qué intervalo la función es continua. Por ejemplo, similar al dominio. El dominio de una función, podemos hablar también de intervalo de continuidad. Pero, ¿qué sucede si se viola o no se está cumpliendo algunas de estas condiciones? Entonces, si no se cumple una de estas condiciones, se habla de lo que se llama discontinuidad, ¿cierto? Entonces, copiamos aparte ahí, discontinuidad. ¿Qué es eso de la discontinuidad? Pues simplemente cuando no es continua, ¿cierto? Como su nombre lo indica. Discontinuidad, ¿sí? Discontinuidad, entonces copiamos ahí aparte como un subtítulo puede ser, discontinuidad se dice que la función no es continua, en el punto x sub 0 no es continua en x sub 0 si no se cumple una de las condiciones anteriores, simplemente. Cuando no se cumple una de las condiciones anteriores, decimos que la función pues no es continua, ¿sí? Alguna de las condiciones. Entonces, dependiendo de la condición que no se esté cumpliendo, ¿sí? Se tienen diferentes tipos de discontinuidad. Entonces, coloquémosle ahí aparte, tipos de discontinuidad. Tipos o clases o clasificación, las diferentes discontinuidades que se puedan presentar. Una primera discontinuidad se clasifica como hueco. Se llama así, un hueco. Hay un hueco en la gráfica, ¿sí? Hueco. ¿Cuándo se presenta un hueco en la gráfica? Cuando dos puntos, coloquémoslo así, dos puntos. Cuando el límite existe. Límite existe. Pero, hay un pero acá, pero la función no está definida. Pero la función f de x sub 0 no existe. Existe el límite, pero la función no existe, ¿sí? Pero f de x sub 0 no está definida o no existe. Entonces, gráficamente eso se interpreta de la siguiente manera. Tracemos ahí nuestro plano cartesiano y vamos a expresar un hueco en la gráfica. Un hueco en la gráfica, ahorita miramos con un ejemplo cómo se puede presentar, pero veámoslo gráficamente en una discontinuidad de hueco. Una discontinuidad de hueco es, yo tengo por aquí la función feliz y contenta, viene por acá, y de un momento a otro hay un pequeño vacío, un pequeño hueco acá, y la función continúa.
Esto se presenta sobre todo cuando hay divisiones por cero, ¿sí? Que presentan divisiones por cero, por ejemplo, y que se simplifica la expresión en el numerador y el denominador. Entonces, miramos con ejemplo, a ver. Esto es lo que se llama un hueco. ¿Por qué? Porque en x sub 0, supongamos que aquí el valor abajo es x sub 0, la función no está definida. Pero miremos que por la izquierda y por la derecha tiende a un mismo valor. O sea que el límite sí existe. Observen acá, en el valor de y. Digamos que aquí tiende un valor L. Por la izquierda y por la derecha se acerca a un mismo valor. Sí, eso significa que el límite existe. Sin embargo, no está definida la función, hay un vacío aquí en x sub 0. Eso es lo que se denomina como discontinuidad de hueco. Hay un hueco, ¿sí? La otra opción es que se llame un hueco evitable. Segunda opción, coloquémosla por acá. Otro tipo de discontinuidad. Discontinuidad de hueco evitable. Evitable. O también en algunos autores lo llaman hueco salvable. ¿Sí? De hueco salvable. Así. Hueco salvable, que se puede como de salvar o de evitar. Este hueco salvable o hueco evitable se presenta cuando el límite existe. Entonces copiamos ahí dos puntos. Hueco evitable o hueco salvable. El límite existe. El límite existe. Resulta que la función también existe. F de x sub 0 existe. Existe. El límite existe, la función existe. Pero resulta que el valor del límite es diferente al valor de la función. Es decir, pero, colóquenle ahí el pero, aquí ya el pero de la discontinuidad de hueco evitable es, pero el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es diferente de f de x sub 0. Así. Entonces, es diferente de f de x sub 0. ¿Cómo se generaría un hueco evitable? Cuando la función está definida, la función sí existe, es porque hay un punto en x sub 0 arriba, pero que ese punto no coincide con el hueco, sino que está por acá más arribita, por ejemplo, o más abajo. ¿Sí? Por aquí está el valor de la función. El valor de la función viene representado por un puntico arriba de x sub 0. ¿Sí? Supongamos por acá, en la gráfica, esto es mi f de x sub 0. Así, represéntelo de esta manera. Aquí ya se clasificaría este hueco como hueco evitable. Evitable o salvable en cuanto a que la función sí está definida. Y es como si pudiéramos evitar este hueco, como si cogiéramos el puntico y, digámoslo así, rellenáramos, ¿cierto? Aquí estamos rellenando el dominio de la función, ¿cierto? En x sub 0, de esa manera. Bueno, aquí entonces, en este caso, así es como se clasifica como hueco evitable. Entonces, los huecos pueden ser hueco normal cuando no está definida la función, ¿sí? Que el límite existe y no está definido. O hueco evitable cuando está definida la función, pero está definida por allá arriba o abajo, está diferente al valor del límite. Eso es lo que se llama hueco evitable. Ese sería el segundo caso. Tercer caso. Entonces, tomemos nota ahí. Tercer caso. ¿Cómo sería este tercer caso? Este es el primero y segundo caso que se representan de esta manera, hueco o hueco evitable. El tercer caso se denomina salto. Tercer tipo de discontinuidad. El tercer tipo de discontinuidad es un salto. Salto. ¿Cuándo se presenta un salto? Un salto cuando el límite por la izquierda, el límite cuando x tiende a x sub 0, por la izquierda de f de x, el límite por la izquierda, es diferente al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x. ¿Sí? Los límites laterales son diferentes. Tomemos nota ahí. Límite por la izquierda diferente al límite por la derecha. Eso es lo que se denomina una discontinuidad de salto. Y gráficamente, como su nombre lo indica, tracemos aquí nuestro plano cartesiano nuevamente. Gráficamente, eso se está interpretando como un salto, un pequeño salto en x sub 0.
Por acá tengo, digamos, nuestro eje X, nuestro eje Y, de esta manera. Y vamos a dibujar entonces nuestra gráfica. Y resulta que, por ejemplo, aquí tengo mi X sub 0 sobre el eje X. La función en X sub 0, por decir algo, venía por acá, ¿sí? Venía feliz y contenta por acá, aquí en un vacío, y de un momento a otro le dio por saltar. Saltar. Aquí en X sub 0 justamente puede ser con un con aquí abierto o cerrado, pero le dio por saltar y dijo, quiero continuar en otra parte, ¿sí? Una función brincona, ¿cierto? Digámoslo así. Aquí en X sub 0 justamente le dio por brincar a la función. Esto es lo que se llama una discontinuidad de salto, ¿sí? Estas son muy clásicas en funciones particionadas. Ahorita miramos un ejemplo. Esta es una discontinuidad de salto. ¿Por qué? Porque miremos que en X sub 0, el límite por la izquierda es por acá, es este, ¿sí? Supongamos por acá, digamos que esto es un L sub 1, límite por la izquierda me dio un valor, por la izquierda, pero por la derecha de X sub 0, por la izquierda, y por la derecha de X sub 0, la función tiende a otro valor, llámenlo L sub 2. L sub 2, entonces el límite por la izquierda es L sub 1, y el límite por la derecha es L sub 2, ¿sí? Son dos valores diferentes de la función, por la izquierda y por la derecha. Límites laterales diferentes, significa que aquí el límite no existe. Cuando en un salto, simplemente en la discontinuidad de salto, el límite no existe. A eso se refiere. Entonces, así se clasifica la discontinuidad de salto. La otra, el cuarto caso, es que de pronto uno de estos dos límites tienda al infinito. Ahí ese es el cuarto caso. Salto infinito. Salto infinito, puede ser al menos infinito también. Salto infinito. Cuando se presenta un salto infinito, sería como un caso particular de este salto. Es cuando uno de los límites laterales, o puede ser ambos, ¿sí? Uno de los límites laterales tiende a infinito o a menos infinito, según el caso, pero generalicémoslo como infinito. Entonces, coloquémoslo ahí como la teoría, uno de los límites laterales, ¿sí? De los límites laterales, los laterales tiende a infinito, laterales, ¿sí? Tiende a infinito, refiriéndose que puede ser más infinito o menos infinito, ¿sí? Que gráficamente, recordemos que cuando aquí en X sub 0 tiende a infinito, se representa por una asíntota vertical, ¿sí? Sería como un caso particular que esto no se dirija a un valor L, sino, por ejemplo, suba hacia más infinito o hacia menos infinito. Pero sería un caso particular de salto. De esta manera, estos son los 4 tipos de discontinuidades, ¿sí? Cuando no se esté cumpliendo con una de las condiciones de continuidad, hablamos de discontinuidades. Entonces, veámoslo en acción con unos ejemplos. Entonces, empecemos con este ejemplo 1 para que aprendamos a clasificar. En general, el enunciado de estos ejemplos de continuidades nos dicen analizar la continuidad. Entonces, ejemplo 1. ¿Sí? Apunten ahí, muchachos. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Analizar la continuidad. Así es el enunciado. De f de x. Analizar la continuidad de f de x. Cuando nos pidan analizar la continuidad de una función, es definir cuáles son los saltos, cuáles son las discontinuidades y cuál es el intervalo de continuidad. Vamos a irlo haciendo acá. Siendo f de x igual, y resulta que f de x es igual a, es una gran llave, está grandecita porque aquí quiero involucrar varios ejercicios a la vez, varios casos. Es una función particionada, función a trozos de 1, 2, 3, 5 subfunciones, para que tengan en cuenta acá. Entonces vamos a hacer al final la llavecita para que empecemos así. 2x sobre x más 3. Si x es menor que menos 3. Esa es la primera subfunción. X más 2. Si menos 3 menor que x menor que menos 1. La otra opción, x al cuadrado. Si menos 1
menor que x menor que 1. 3x menos 1, 3x menos 1. Si 1 menor o igual que x menor o igual que 2. 1 menor o igual que x menor o igual que 2. Y 1, ¿sí? Función constante. Si x mayor que 2. Nos piden analizar la continuidad de esta función particionada o función a trozos, ¿sí? Entonces vamos a analizar la continuidad. Simplemente, para analizar la continuidad, empezamos por mirando las discontinuidades, posibles discontinuidades. Entonces, coloquémosle así, posibles discontinuidades, ¿sí? Eso, entonces vamos mirando lo siguiente, en las posibles discontinuidades, vamos mirando los extremos de los intervalos, exactamente, ¿sí? Miremos las posibles discontinuidades y vamos a irlas clasificando, vamos a hacerlo como el paso a paso, vamos de menor a mayor, por ejemplo, los extremos de estos intervalos que aparecen acá, de estos subdominios, por aquí, este es x menor que menos 3. Entonces, el menos 3 hace parte de este intervalo y de este otro. Entonces, para x igual a menos 3, x sub 0, llamémoslo así, para x sub 0 igual a menos 3. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular los límites. Empecemos por el límite por la izquierda y el límite por la derecha, en x sub 0. Límite cuando f de x, entonces coloquémoslo así. Límite para x sub 0 igual a menos 3, que es el primer extremo que tenemos acá. Límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, con un pequeño signo menos, de f de x. Entonces esto es lo que se denominan límites laterales. ¿Sí? Recuerden cómo calcular límites laterales de funciones particionadas. Si no recuerdas cómo es eso, lo puedes ver en el video en uno de los videos de la clase anterior de mis clases con fermadrid.blogspot.com en la sección de cálculo diferencial. Límites de funciones particionadas, cuando ustedes busquen ahí, límite de esta función. Entonces, como está por la izquierda, tengo que definir cuál pedazo de función, cuál de estos pedazos de función particionada debo seleccionar. Entonces vamos a hablar, como para que ustedes participen en el chat también, hablemos de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta función, ¿cierto? Como estoy hablando de menos 3 por la izquierda, para que ustedes participen también, eso, Tatiana, la primera, ¿cierto? Entonces vamos a tomar la primera función, porque es por la izquierda de menos 3, menores que menos 3. Entonces esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a menos 3 de 2x más 3, de 2x más 3, de 2x sobre x más 3, perdón, 2x sobre x más 3, reemplacemos, arriba las x, vamos a reemplazar las x por menos 3, entonces 2 por menos 3, arriba da 2 por menos 3, hagámoslo así paso a paso, esto es igual a 2 por menos 3 sobre menos 3 más 3. Resulta que esto arriba me queda menos 6 sobre 0, constante dividida por 0. A ver si ustedes recuerdan en la clase anterior, una constante dividida por 0 hacia qué tiende. A infinito, ¿cierto? Puede ser más o menos infinito, pero coloquémoslo así. Infinito, ¿sí? Tiende a infinito. Recuerden que esto, ustedes recuerden en gramática matemática, esto no se puede decir que es indeterminado. Recuerden que esto ya, aquí ya aprendimos que esto no es indeterminado. Recuerden ustedes, ¿cierto? Esto es infinito de una. Constante dividida por 0 tiende a infinito. Conclusión, con uno de los dos extremos, con uno de los dos límites que tiende a infinito, ¿cómo se clasifica esta discontinuidad? Entonces, según la teoría que acabamos de ver, esto es un salto infinito. Con una de las dos que tiende a infinito ya es suficiente. Por lo tanto, para x sub 0 igual a menos 3, entonces colóquenlo ahí en la teoría, por lo tanto, para x sub 0 igual a menos 3, hay un salto infinito. Esa es nuestra clasificación, la clasificación de la discontinuidad. El análisis de continuidad se refiere a eso, clasificar este salto. Listo. Salto infinito debido a este infinito que tenemos acá. Bueno, siguiente extremo para analizar de menor a mayor. El siguiente, miremos que por aquí el menos 1 está
involucrado por aquí en este intervalo y en este, el -1. Entonces, vayan tomando apuntes ahí. Para x igual, x sub 0 igual a -1. Miren a ver qué sucede. Nuevamente vamos a analizar los límites laterales. Eso es con lo que uno empieza. Analicen ahí los límites laterales para x sub 0 igual a -1. A ver qué sucede. Vamos a ir calculando ahí límites laterales, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, para x sub 0 igual a -1. Vayan haciéndolo ahí, muchachos. A ver cómo quedaría. Para x sub 0 igual a -1. Entonces voy a calcular el límite lateral, límite cuando x sub 0, cuando x tiende a -1, hagámoslo así. Para x sub 0 igual a -1, 2 puntos. Entonces calculemos el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda, con un pequeño signo menos, de f de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a -1 de... Entonces aquí tenemos que decidir cuál de estas funciones tengo que tomar acá para calcular, cuál pedacito de función, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, para analizar cuando x tiende a -1 por la izquierda. Robin, muy bien, la segunda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es muy cercano al -1, ¿sí? Muy cercano al -1, muy bien, Santiago, la segunda, menor que -1. La segunda función, x más 2. O sea que es el límite cuando x tiende a -1 de x más 2. Así, simplemente tomarla esta. ¿Por qué? Porque estoy analizando cerquita del -1, pero menores que -1, ¿cierto? Porque es por la izquierda. X más 2. Simplemente entonces reemplazamos la x por -1. O sea que esto me queda -1 más 2. Hagámoslo así paso a paso, reemplazando la x por -1. Y esto nos da 1. Listo, tengámoslo presente ahí. El límite por la izquierda da 1. Ahora vamos a analizar el límite por la derecha. Entonces, límite cuando x tiende a -1 por la derecha, con un pequeño signo más, cuando x tiende a -1 por la derecha de f de x, es igual al límite cuando x tiende a -1 de... Entonces, tengo que decidir primera, segunda, tercera, cuarta, quinta función. Mariana dice que la tercera. ¿Están de acuerdo todos? Miren, a ver, tomar la tercera función. ¿Por qué? Porque es tomar valores de -1, pero un poquito más allá del -1, ¿cierto? X mayor que -1, o sea, que corresponde a este intervalo de acá, y en este intervalo la función está definida como x cuadrado, ¿cierto? Entonces, es el límite cuando x tiende a -1 de x cuadrado. Reemplacemos simplemente la x por -1 aquí en mi tercera función, y esto me quedaría igual a, miremos a ver, nos queda un -1 al cuadrado. -1 al cuadrado es igual a 1. ¿Qué sucedió acá? Límite por la izquierda dio 1, límite por la derecha dio 1. Conclusión, el límite existe, ¿sí? Límite existe. A ver, no me va a caber por acá. El límite existe, pero hay una cuestión. La cuestión es la siguiente. ¿Qué sucede cuando en la función, si x es igual a -1? En alguna parte por acá, en alguna parte existirá la función para x igual a -1. Resulta que por aquí el x es menor que -1. Exactamente, ya están deduciendo, por aquí ya están deduciendo. No está definida la función en x igual a -1, porque aquí es x menor que -1. Y aquí -1 menor que x. No está definida la función, entonces colóquenla aquí. Para x sub 0 igual a -1, no está definida la función. En -1, coloquen ahí, en -1, no está definida. No está definida. En -1 no está definida la función. Conclusión, ya la estoy viendo por acá por el chat. No está definida. A pesar de que el límite existe, como no está definida la función por aquí, si por aquí hubiera un igual, por aquí en alguna parte, igual a -1, ahí sí estaría definida, pero no está definida. Conclusión, es un hueco. Exactamente. Por lo tanto, colóquenle ahí, por lo tanto, en x sub 0 igual a -1, hay un hueco, como dice la canción. Hay un hueco en el fondo del mar. En x sub 0 hay un hueco. Así,
hueco. ¿Por qué? Porque el límite existe, ¿sí? Pero no está definida la función. Ese es el proceso analítico de discontinuidad. Entonces, en x igual a menos 1 hay un hueco. Listo. Seguimos. Vamos con el siguiente caso extremo. Miremos a ver qué otro valor de x sub 0 sería interesante analizar. A ver, para que ustedes participen en el chat, en orden, en su orden. Ya tenemos acá, ya cogimos el menos 1, ¿cierto? El menos 1, ya lo consideré como caso extremo. Siguiente caso extremo, el 1. Por aquí lo tengo, el 1 por aquí lo tengo y el 1 por aquí lo tengo. Entonces, siguiente caso extremo para x sub 0 igual a 1. Vamos a decir, para x sub 0 igual a 1, para x sub 0 igual a 1, vamos a analizar a ver qué sucede con x sub 0 igual a 1. Análisis que se hace, lo mismo. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. ¿Sí? Entonces vamos a mirar. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta función, a ver para que ustedes participen en el chat. ¿Cuál será la función que tendré que tomar para analizar límite cuando x tiende a 1 por la izquierda? Robin, cuarta función, perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque es espere, perdón, me está 1, 1, 2, 3, 4, a ver. 1 por la izquierda, a ver, pongámonos de acuerdo. Ahora sí ya estamos de acuerdo, muy bien, es tercera función, porque es menores que 1, ¿cierto? Muy cercano a 1, pero no igual a 1, sino menores que 1. X menor que 1, tercera función. Entonces, nuevamente, límite cuando x tiende a 1 de la tercera función es x cuadrado. X cuadrado, así, ¿cierto? Entonces, aquí, nuevamente, con x cuadrado, simplemente queda 1 al cuadrado, que es igual a 1. ¿Sí? Nos olvidará 1 acá por este lado. Entonces, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Muy bien. Ahora, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Es igual al límite cuando x tiende a 1 a secas de primera, segunda, tercera, cuarta función, quinta, miren a ver, para que ustedes participen en el chat. Cuando es 1 por la derecha, Mariana dice que la cuarta función, a ver si están de acuerdo. A ver si están de acuerdo. 1 por la derecha, eso, Robin, también está de acuerdo. 1 por la derecha es un poquito mayor que 1, un poquito más allá del 1, ¿cierto? Un poquito mayor que 1 es en el cuarto en la cuarta función. Entonces tomamos 3x menos 1. Ese es el límite cuando x tiende a 1 de 3x menos 1. Si ustedes reemplazan acá la x por 1, 3 por 1, 3, menos 1 nos da 2, ¿cierto? Sí, nos está dando 2 por acá. Nos dio 2 de esta manera. ¿Qué sucedió entonces? Sí, nos dio 2, sí, 3 menos 1, 2, perfecto. Cuando x vale 1. ¿Qué sucedió? El límite por la izquierda, ¿sí? Es diferente del límite por la derecha. El límite no existe exactamente. ¿Y cómo se clasificará? Entonces, por lo tanto, límite no existe, ¿sí? Límite no existe cuando no existe el límite. ¿Y cómo se clasifica entonces la discontinuidad? Ah, por aquí ya la dijeron. Es un salto, ¿cierto? Por lo tanto, en x sub 0 hay un salto. Hay un salto en la función. Esa es la clasificación. ¿Por qué? Porque antes del 1, la función valía 1. Y justo después del 1, le dio por valer 2. ¿Sí? Ahorita lo miramos en el GeoGebra para que comprobemos esto. Antes del 1 valía 1 y le dio por valer 2 de un momento a otro. Generó un salto. Entonces, ese es el tipo de discontinuidad. Salto. Listo. Siguiente punto para analizar. Ya tuvimos acá 1 por la izquierda, 1 por la derecha. El siguiente punto para analizar es el 2. Veamos a ver qué sucede con el 2. ¿Sí? Traten de hacerlo ustedes saber. Posibles discontinuidades. Entonces, para x igual a 2. Para x sub 0, perdón, como es un punto particular, llámelo x sub 0. Para x sub 0 igual a 2. Para x sub 0 igual a 2, miremos qué sucede. Entonces, nuevamente se analiza el límite por la izquierda y el límite por la derecha. De esa manera.
El límite por la izquierda, a ver cómo quedaría. El límite por la izquierda lo escribimos de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 2 con un pequeño signo menos, de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 de, a secas, será primera, segunda, tercera, cuarta, quinta función. A ver, para que ustedes participen aquí en el chat. ¿Cuál será la función que hay que tomar para menor, cerca al 2 por el lado izquierdo? Un poco menor. Eso, Robin, muy bien. Un poco menor que el 2. Santiago también está de acuerdo. La cuarta función, ¿sí? Un poquito menor que el 2, ¿cierto? No muy alejado, no puede ser muy alejado, sino cerca al 2, menores que el 2, sería 3x menos 1. ¿Sí? 3x menos 1 y reemplacen la x por 2, ¿cierto? X 3 por 2, 6 menos 1 nos da 5, ¿sí? 5, ¿cierto? 5. Ese es el valor del límite por la izquierda. Muy bien, y ahora límite por la derecha, límite cuando x tiende a 2 por el lado derecho de f de x es igual a límite cuando x tiende a 2 de, entonces miremos, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta función, a ver, ¿cuál será para que ustedes participen en el chat? ¿Cómo es? A ver, exactamente, la quinta función, porque como es 2 por la derecha, es un poquito más allá del 2, un poquito mayor que el 2. ¿Qué significa? Que la función correspondiente es el 1, el 1. Y el límite de una función constante es la misma constante, porque no hay donde reemplazar la x. O sea que nos dio 1. Conclusión, límite no existe, ¿cierto? Aquí valió 5 y aquí le dio por valer 1. Límite no existe. Límite no existe. ¿Y cómo se clasifica entonces la discontinuidad? Límite no existe. Y por lo tanto, ¿qué tipo de discontinuidad es esta? Decimos acá, por lo tanto, en x sub 0 igual a 2, perfecto, es un salto. Hay un salto. Hay un salto. ¿Sí? La función le dio por valer de esta manera. Bueno, vamos a tratar de hacerlo aquí en el GeoGebra rápidamente. Les voy a compartir aquí la pantalla, voy a tratar de descargar la aplicación para la próxima vez, para que nos ahorremos internet por acá. A ver cómo nos va. Entonces, al compartir la pantalla, por favor, alguien con el micrófono me avisa cuando vean la pantalla del GeoGebra. Me van avisando ahí cuando vean la pantalla del GeoGebra para que tienen que decirme con el micrófono porque me va a salir del chat. Me van avisando, por favor, y si no, tienen que anclarla a la presentación, al lado derecho. Me van avisando cuando la vean, por favor. Ya, Alguien con el micrófono. Sí, listo. Bueno, entonces vamos a incorporar acá. Vamos a incorporar la función. Voy a ponerles un poquito acá para los que estén viendo desde sus celulares la presentación. Y vamos a incorporar acá. Recuerden que para una función particionada en el GeoGebra es con la condición si tal cosa. Entonces, si abro paréntesis. Entonces, por ejemplo, la primera es x menor que menos 3. Si x es menor que menos 3, coma, la función es 2x sobre x más 3, sobre x más 3, coma, si menos 3 es menor que x, menor que menos 1, coma, y vayan ustedes haciendo ahí también, vayan haciendo un plano cartesiano ahí, porque vamos a hacer la gráfica de esta función. Vayan haciendo ahí el plano cartesiano a medida que vayan viendo. La función es x más 2, coma, ahora, si menos 1 menor que x menor que 1, menos 1 menor que x menor que 1, coma, la función es x al cuadrado, coma, si 1, ¿qué más dice? 1 menor o igual que x menor o igual que 2, 1 menor o igual que x menor o igual que 2, coma, vayan trazando el plano cartesiano, la función vale 3x menos 1, siempre se escribe primero la función, la condición y luego la función. Y la última es si x mayor que 2, x
mayor que 2, la función vale 1. Y le damos Enter. Y le damos Enter. Y aquí voy a ponerlo nuevamente de tamaño normal. ¿Sí? Así aparece entonces. Miren, a ver, aquí esta es mi función. Entonces miren que es una función particionada completamente. La idea es que ustedes van a trazar la gráfica acá. Creo que por aquí, sí, por aquí, por ejemplo, acá en menos 3. En menos 3 habíamos clasificado una discontinuidad infinita, porque aquí tendía al infinito. Bajémoslo acá un poco a ver. Sí, efectivamente, miren que aquí hay una discontinuidad infinita en menos 3. 3, aquí está, efectivamente. En menos 1, ¿qué sucedió con menos 1? En menos 1, bueno, aquí había un hueco, ¿cierto? Pero aquí no se alcanza a reflejar el hueco porque la función asume que es continua. Aquí en menos 1 la función no estaba definida. Aquí no se refleja muy bien el hueco, habría que amplificarlo acá más, pero bueno, aquí en menos 1 hay un hueco, ¿cierto? Por aquí. Aquí hay un vacío en la función porque la función no está definida en menos 1, no estaba definida. En 1, hay un salto, miren que aquí, de 1, aquí la función saltó de 1 a 2, de 1 saltó a 2. Y nuevamente en 2 había otro salto, que de la función hacia la izquierda valía 5, mírenla acá, hacia la izquierda valía 5, y de un momento a otro le dio por valer 1. ¿Sí? Esas son las discontinuidades. Entonces, cuando nos digan, ahora sí, bueno, para que nos rinda, vamos a dejar el espacio ahí, tracen el plano cartesiano y ustedes van a dibujarla siguiendo los pasos que vimos, comparemos ahí, para que analicemos el intervalo de continuidad. Coloquen ahí, muchachos, dejen el espacio ahí para la gráfica, ustedes lo van a trazar, van a dibujarla ahí como queda pendiente como tarea, ¿sí? Para que ustedes lo hagan paso a paso, siguiendo los pasos que vimos en la clase sobre funciones particionadas. ¿Listos? Para que miremos cómo sería el intervalo de continuidad, que esa es otra pregunta que ustedes les pueden hacer en los talleres. ¿Cuál es el intervalo de continuidad? Entonces, colóquenle ahí, intervalo de continuidad. Intervalo de continuidad sería, por ejemplo, acá, desde menos infinito hasta menos 3, ahí la función está definida perfectamente. Entonces sería, desde menos infinito hasta menos 3, es un primer intervalo de continuidad. La función fue continua hasta menos 3. Unión, hasta menos 3, hasta menos 3. Unión, luego de menos 3 hasta menos 1, ¿cierto? De menos 3 hasta menos 1. La función también era continua. En menos 1 se presentó un hueco, entonces ahí, unión, la continuidad, y seguía de menos 1 a 1, de menos 1 a 1. Unión, el otro pedazo continuo, de 1 a 2, de 1 a 2. Unión, y el otro pedazo continuo fue de 2 a infinito, siempre abiertos, de 2 a infinito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, probablemente coincidió con el dominio de la función, pero no siempre va a coincidir con el dominio de la función. Los intervalos donde la función es continua son estos. Ese sería como un modelo completo de un ejemplo 1 que les pueden preguntar a ustedes sobre continuidad, análisis de continuidad. Cuando digan análisis de continuidad, están pidiendo entonces los tipos de discontinuidades y este intervalo de continuidad, para que tengan presente ahí en sus talleres, en sus ejercicios. Veamos este otro modelo, este ejemplo 2. En este ejemplo 2, es cortico, en este ejemplo 2 nos piden también lo mismo, analizar la continuidad de esta función. De esta manera, aparece de esta manera ahí en los talleres, en los ejercicios. F de x igual, abro una llave, x al cuadrado menos 4 sobre x al cubo menos 8, si x diferente de 2. Así lo van a encontrar ustedes. Y 3, si x igual a 2. Analizar la continuidad de esta función.
¿sí? Nos piden de esta manera y se encuentra, es una función particionada definida de esta manera que aparece acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a analizar el límite. Primero, límite. Cuando x tiende a, aquí el valor crítico, el valor extremo, es el 2, ¿cierto? Si x es diferente de 2, si x igual a 2. El límite cuando x tiende a 2 de f de x. Vamos a analizar el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Resulta que cuando aquí dicen que x diferente de 2, es porque puede ser menor que 2. Esto es lo mismo que menor que 2, x menor que 2, o símbolo O, x mayor que 2. Cuando digamos x diferente de 2, x menor que 2 o x mayor que 2. Diferente de 2, menor o mayor. Entonces se cumple con esta función. O sea que tanto para menor que, tanto para el límite por la izquierda como el límite por la derecha, se utiliza esta función grande que tengo acá, por la izquierda del 2 y por la derecha. Entonces por eso basta con calcular un solo límite de esta función que tengo acá. Entonces decimos, límite cuando x tiende a 2 de f de x es el límite cuando x tiende a 2 de esta función que tengo acá, x al cuadrado menos 4 sobre x al cubo menos 8. Así, ¿por qué? Porque es la misma función por la izquierda y por la derecha, menor que 2, mayor que 2, por la izquierda del 2 y por la derecha del 2. Y aquí es donde vamos a reemplazar, miremos a ver qué sucede cuando x vale 2. 2 al cuadrado queda, bueno, hagámoslo paso a paso, 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 al cubo menos 8. ¿Pero qué sucedió? Arriba, ¿cuánto nos dio? 0. Mientras que abajo también, 0 sobre 0, exactamente, Robin. 0 sobre 0, no me vayan a decir que 0aba y 0aba, ¿cierto? Mucho cuidado. Cuidado con las tentaciones. ¿Cierto? 0 sobre 0, ¿eso qué nombre recibe eso? A ver, para que ustedes participen en el chat también. ¿Qué nombre recibe esto? Indeterminado, exactamente. Indeterminado. Y si ustedes vieron la clase anterior, ¿cierto? Indeterminado, ¿cómo se resuelve la indeterminación 0 sobre 0? Es porque hay algo que hay que por simplificar acá. Algo se puede simplificar aquí. Miremos a ver qué podremos simplificar acá. Entonces, para poder mirar lo que se puede simplificar, hay que repasar casos de factorización. Arriba tenemos una diferencia de cuadrados. Y abajo tenemos una diferencia de cubos. Si ustedes observan, el 8 es 2 al cubo. Entonces toca recordar factorización. Recordando factorización, la diferencia de cuadrados es una suma por una diferencia. Entonces decimos, esto es igual a, nuevamente copiamos, límite cuando x tiende a 2, límite cuando x tiende a 2 de, arriba la diferencia de cuadrados queda x menos 2 por x más 2, o x más 2 o por x menos 2, no hay problema, sobre, mientras que abajo, una diferencia de cubos, voy a apuntarla por aquí la fórmula, apuntemos por aquí la fórmula, por aquí arriba, cuando yo tengo a a la 3 menos b a la 3, esto es lo mismo que, abro paréntesis, a menos b, que multiplica a, caso de factorización, a cuadrado más ab más b cuadrado, así. Caso de factorización para que lo recuerden. Diferencia de cubos se transforma como a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Y esto lo vamos a aplicar acá. Entonces, esto es x al cubo menos 2 al cubo. Colóquenlo a un ladito ahí. 2 al cubo. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Sería x menos 2, estoy siguiendo la fórmula, que multiplica a cuadrado. Esto es como si fuera a menos b. A cuadrado, o sea, x cuadrado, más producto de los dos, a por b, x por 2 me da 2x, más el cuadrado del segundo. Miren que aquí no es doble producto, porque esto no es una suma de cuadrados, una suma ni una diferencia de cuadrados, sino diferencia de cubos, ¿cierto? Cuadrado del primero, más el producto de los dos, más el cuadrado del segundo, 2 al cuadrado es 4. Sí, estoy aplicando aquí la fórmula a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Y ahora sí, esto es igual a, ¿qué era lo que podemos simplificar acá? X menos 2 con x menos 2, que esto era lo que me estaba generando la división por 0. 2 menos 2 es 0 sobre 2 menos 2
0 sobre 0, ¿cierto? Entonces, cada vez que nos dé 0 sobre 0 es porque algo había por simplificar, y esto fue ese algo que se simplificó. Ya lo demás es reemplazar en lo que me quedó, reemplazar nuevamente la x por 2, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, acá reemplacen la x nuevamente por 2 en lo que me quedó acá, entonces me queda 2 más 2 sobre, y abajo 2 al cuadrado, más 2 por 2, más 4. Esto es igual, incorporen por favor esto en la calculadora, miren a ver para que ustedes me colaboren ahí, participen ahí en el chat. ¿Cuánto daría esta operación ya simplificada? A ver, en fracción, por favor, para que me den la respuesta ahí en fracción, a ver cuánto les da a ustedes. En fraccionario, miren a ver, los que tienen calculadora. A ver. 1/3, dice Juliana, ¿están de acuerdo? Ya simplificado, ¿cierto? Simplificado, perfecto. Miren a ver, ¿sí? Eso, listo, 1/3. 1/3, exacto, Cristian Javier también le dio 1/3, listo, perfecto. Esto es arriba 4, aquí 4, exactamente, 12avos, 4/12, 1/3, perfecto. Este es el valor del límite, el límite existe. Límite por la izquierda igual límite por la derecha, porque es menor que 2, mayor que 2, cuando es diferente. Bueno, ¿qué sucede? El límite existe, muy bien. Hasta ahora vamos todo bien para que sea continua. El límite existe, pero resulta que el valor de la función nos lo están dando por aquí por aparte. Nos dicen que para x igual a 2, la función vale 3. ¿Sí? El límite existe, coloquémoslo acá, el límite existe, ¿sí? Y vayan revisando sus apuntes, cómo se clasifica esta discontinuidad. El límite existe, límite existe, ¿sí? Y nos dio 1/3, igual a 1/3. Pero la función también existe, la función también está definida, pero f de 2, perdón, f de 2, el valor de la función nos dice que para x igual a 2 la función vale 3, pero f de 2 vale 3. Por lo tanto, a ver si ustedes revisaron en sus apuntes, a ver cómo se clasifica esta discontinuidad. Es un hueco evitable, exactamente, el límite existe, es un hueco. Hay un hueco, ¿cierto? Pero hay un hueco, ustedes van a verlo gráficamente, usted queda como tarea para que ustedes lo comprueben, van a encontrar un hueco acá en que la función tiende a 1/3 por la izquierda y por la derecha, pero el valor de la función es 3, hay un pequeño saltico, hay un puntico por allá arriba en 3, entonces es un hueco evitable, algunos autores lo llaman hueco salvable, ¿sí? Muy bien, bueno, ya para finalizar, vamos a ver este ejemplo 3 que es muy clásico, ¿sí? Aquí por ahora, ese era el análisis, bueno, ustedes definimos también cuál sería el intervalo de continuidad. Aquí simplemente podemos escribirlo así, intervalo de continuidad. El intervalo de continuidad, ¿sí? ¿Dónde es continua la función? En casi todos los valores, ¿sí? Casi todos los valores podemos escribirlo como todos los reales, exceptuando el 2. Todos los reales, exceptuando el 2, así. ¿Sí? Intervalo de continuidad, porque hoy ustedes en los talleres les van a preguntar ese intervalo de continuidad. Reales, exceptuando el 2. Ahí es donde toda la función es continua, se puede dibujar en un solo trazo, exceptuando en el 2. De esa manera. Para que veamos este otro ejemplo, ya para finalizar, este ejemplo 3, que es muy clásico, en análisis de continuidad. Dice así este ejemplo 3. Nuestro ejemplo 3 dice así. Ejemplo 3. Hallar M. Así, el enunciado es este. Hallar M. Hallar M. Para que la siguiente función, vayan tomando apuntes ahí, muchachos. Hallar M. Para que la siguiente función sea continua. Sea continua en todos los reales. Hallar M. Para que la siguiente función sea continua en todos los reales. ¿Sí? Nos dan una incógnita M en donde siendo la función f de x igual, entonces ya se las voy a decir, siendo f de x igual. Entonces nos dan
hallar m, siendo f de x igual esta siguiente función particionada. Son dos pedacitos, una función con dos pedazos. Una es x cuadrado más x más 1 si x es menor que menos 1. X cuadrado más x más 1 si x es menor que menos 1. Y la segunda opción es mx más 2. Miren, por aquí está atravesada la m. Si x es mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Nos piden hallar m para que esta función sea continua en todos los reales. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Miremos que aquí el caso extremo aquí de los dos intervalos es el menos 1. Menor que menos 1, mayor o igual que menos 1. Entonces vamos a analizar qué sucede para x sub 0 igual a menos 1. Entonces hagámoslo por aparte. Para x sub 0 igual a menos 1, ¿qué tenemos? Entonces vamos a analizar por aparte el límite cuando x tiende a x sub 0, cuando x tiende a menos 1. Por la izquierda de la función, les decimos límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, con un pequeño signo menos de f de x. Esto es igual a límite cuando x tiende a menos 1 de, entonces hay que decidir, a ver, para que ustedes participen, primera o segunda función. Sí, tenemos que seleccionar una de estas dos funciones para analizar el límite con menos 1 por la izquierda. Menos 1, a ver, para que ustedes participen también en el chat. Primera o segunda función para reemplazar acá. Miren a ver cuál sería la función que tenemos que tomar. A ver, yo activo por aquí el chat otra vez. Miren a ver, pónganse de acuerdo. Menores, exactamente, muy bien, la primera. ¿Sí? Primera función, esta primera, x cuadrado más x más 1. ¿Por qué? Porque es un poquito menor que menos 1. Entonces, de x cuadrado más x más 1, muy bien. Listo, primera función. Y vamos a reemplazar entonces las x por menos 1. O sea que queda menos 1 al cuadrado más menos 1 más 1. A ver, para que ustedes participen, ¿cuánto les dio esta expresión acá? Aquí menos 1. Tengan cuidado que negativo al cuadrado da 1 menos 1 más 1. O sea que esto nos da, ¿qué? 1, ¿cierto? 1, muy bien. Este es el límite por la izquierda, muy bien. Límite por la izquierda. Ahora, el límite por la derecha, miremos a ver. Límite cuando x tiende a menos 1. Límite cuando x tiende a menos 1, con un pequeño signo más de f de x. Es igual al límite cuando x tiende a menos 1, un poquito a la derecha, primera o segunda función, a ver, un poquito más un poquito mayor, un poquito a la derecha del menos 1, como es mayor que menos 1, ¿sí? Segunda función, mx más 2, entonces voy a reemplazar acá, límite cuando x tiende a menos 1 de mx más 2, así, esto es igual a, entonces esto nos quedaría sí, segunda función, m por x, pero x vale menos 1. M por menos 1 más 2. O sea que esto nos queda más por menos, queda menos m más 2. Nos quedó en función de m, ¿sí? Nos quedó en función de m. ¿Qué sucede entonces? Que yo tengo que mirar cuál serían los valores, cuál sería el valor de m para que esta función sea continua. ¿Cuál será? A ver, para que ustedes participen en el chat, ¿cuál será la condición para que para que una función sea continua? ¿Cómo deben ser sus dos límites laterales? A ver, para que ustedes participen acá. ¿Cómo deben ser los dos límites laterales para que una función sea continua? De entrada, tienen que ser iguales, ¿cierto? El límite por la izquierda, exactamente, Robin, iguales. Entonces colóquenla ahí como para que quede en la teoría, para que sea continua, límites laterales deben de ser iguales, entonces vamos a igualar los dos límites. Límite por la izquierda, límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x debe ser igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x. Entonces simplemente igualemos estas dos expresiones, el límite por la izquierda dio 1, ¿sí? 1 y el límite por la derecha dio menos m más 2. Despejen con mucho cuidado la m, a ver cuánto les da acá. Entonces menos m pasa para allá,
y este pasa para acá, m es igual a 2 menos 1, ¿cierto? 2 menos 1, o sea que m es igual a 1. Sí, muy bien. Ah, sí, por aquí ya estaban dando el resultado. Entonces, este es el valor. Con m igual a 1, la función estaría definida de esta manera. Y f de menos 1 también está definida. Aquí en menos 1, con menos 1 está definida para esta función. Todo cuadraría perfecto para que nos dé 1. Entonces, este es el valor de m, ¿sí? Esta sería como la respuesta para que esta función sea continua, siendo m igual a 1. Quedaría como tarea para ustedes que lo comprueben en su GeoGebra, incorporen esta función en su GeoGebra como tarea. Ustedes la van a hacer ahí juiciosos en su GeoGebra y comprueben que efectivamente cuando m valga 1, esta función es continua en todos los reales. Tarea para ustedes, muchachos. Dejamos ahí entonces en el video. Recuerden hacer las tareitas. Por el momento, entonces, eso es todo en este video. Podrás encontrar este video y los videos siguientes en mis clases confermadrid.blogspot.com en la sección de cálculo diferencial. Sí, si quieren ver más videos, el próximo video va a ser sobre un tema muy interesante que es derivadas. No olvides entonces suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que te enteres rápidamente de cuál fue el video que subí, cuáles fueron los videos, para que seas uno de los primeros en enterarte de los videos que vaya subiendo. Nos vemos entonces en una próxima clase.